Fue él quien prestó a Alejandro de Medici, duque de Florencia, su anterior enemigo, el dinero para construir la fortaleza destinada a poner coto a los sueños levantiscos de los toscanos. En esa fortaleza, pagada por él, murió encarcelado, escribiendo sonetos e invocando a la libertad, como un héroe de la vieja Roma. Poseía una seducción personal que obraba sobre Lorenzino, el auténtico sucesor desheredado del mando mediceo. Lo modelaba como si estuviera hecho de cera, pero Lorenzino nos abandonó pronto. Su madre, no bien se acentuó el riesgo de una invasión por parte de las tropas imperiales, lo mandó a Venecia, con su pedagogo, y aún allí el muchacho debió sufrir nuevas humillaciones, ya que, a pesar de ser el mayor, tanto el dux como los embajadores de Francia y de Inglaterra agasajaron a su primo Cosme, el futuro gran duque, que había llegado a Venecia al mismo tiempo y que, aleccionado por su ambiciosa madre, lo relegó arbitrariamente a un segundo plano. Todo eso contribuyó, como se deducirá, a amargarlo, a extraviarlo, a afilar su acero homicida. Nada permitía prever en la época en que me dio tan discretos testimonios de bondad su evolución posterior. ¿Acaso sus contenidos agravios fraternizaron con los míos? Lo cierto es que durante esas horas aciagas sentí a mi lado su presencia amistosa y que aquella suave figura infantil puesta de hinojos en la cámara que olía a cirios y a pociones es inseparable para mí de un recuerdo profundo. A veces, sin decir palabra, Lorenzino me tomaba una mano y me sonreía levemente, con una sonrisita fatigada de niño anciano, y su grácil elegancia que atravesaba la habitación como en un baile o en un sueño, me distraía de mis pesares. Adriana de la Rosa murió a la medianoche del segundo día. Nuestro vínculo había sido tan singular que todavía hoy no consigo definir concretamente la índole del sentimiento que me inspiraba y que se parece tanto al amor, una ansia, una insatisfacción provocada por mi soledad y mi físico, por la urgencia de que alguien hermoso, deseable, me asegurase que no era ilógico, sino que me amaran, por lo menos que me necesitaran. Ni puedo conocer con certeza hasta dónde alcanzaron los lazos que le unieron a Beppo. La imagen, la última, que me ha llegado y que la convirtió en una pétrea escultura, me hizo pensar a la sazón, pues cuanto me sucedía se exaltaba el influjo de los estudios latinos, en lo que refiere Ovidio en su Metamorfosis, acerca de la joven que, amada sin esperanzas por un adolescente de Chipre, dejó que se suicidara a su puerta, y mientras se llevaba el cadáver fue mudada por Venus en una estatua de piedra. Verdad que quien había muerto no era yo, pero algo mío, muy mío, cierto candor, cierta nobleza, murió junto al lecho de Adriana para siempre. Quiso el destino que la enterraran en Roma, en la misma iglesia de Santa María Intrampontina, donde fui bautizado. La esfinge que erigí después en Bomarzo fue consagrada a su memoria. Nadie lo ha dicho hasta este instante. Adriana ha sido para mí como una esfinge, por momentos tierna y hasta audaz, como cuando su mano acarició la mía en el palacio de los Medici, o cuando sentí la dulzura de su pecho en la balaustrada del cortile, por momentos también despiadada y traidora, como cuando se prendó de mi paje, desairando mi cuidadosa porfía y enfrentó mi orgullo, y afrentó mi orgullo. Me inspiró muchos versos perdidos, años más tarde, en un tiempo que en su recuerdo amoroso había sido sustituido por otros más hondos, seguí cantándola por medio de estériles ejercicios literarios. Había sido una emoción y se transformó en un tema. En el curso de aquella remota noche florentina la lloré, abrazado a Lorenzino y a Clarís, creyendo en mi ingenuidad y en mi desengaño que no me consolaría nunca. Lloraba también por mi vergüenza en lo de Pantasilea, por Beppo, por Abul. Lloraba por ella y por mí mismo, tal vez más por mí mismo. Y a la mañana siguiente, tibias aún mis lágrimas, fui pérfidamente desleal a la remembranza de Adriana de la Rosa. Salía yo temprano de la mortuoria cámara cuando Nencia se acercó a hablarme. Has sufrido, príncipe, me dijo, lo sé, y no has sufrido únicamente por el fin de Adriana. La alusión a mi fracaso ante Pantasilea era demasiado clara para que no la entendiese. Estaba junto a mí, con su maduro cuerpo brindado a la generosidad del ropaje. Me tomó una mano. No te inquietéis, añadió. Un Orsini no puede ser objeto de menoscabos. Apartóse luego un poco y me hizo una reverencia. Quisiera ayudarte. La miré con más detención que otras veces, y eso que la conocía bien, opulenta, firmes las caderas, pródigas, una sombra en el labio superior, los ojos negros con una expresión entre autoritaria y suplicante.
Me alzó, me envolvió en sus brazos y me besó en la boca largamente, y sentí que mi cuerpo despertaba de su sopor y le respondía. Tenemos que considerar este asunto más por lo menudo, me susurró al oído, y recordé palabras casi iguales de Pantasilea. Aquí te aguardo dentro de una hora. Regresó a la habitación de Adriana y yo me dirigí a la mía. Temblaba y creí que iba a dar diente con diente. Aquella mujer de 40 años, tan fuerte y tan sumisa, tan obsecuente y tan experimentada, hasta que los de mi casa poseían un prestigio legendario, aquella mujer que había heredado de sus mayores un fervor enriquecido a lo largo de centurias de servidumbres dedicadas a glorificar a los Orsini, quienes habían concluido transmutándose para ella y los suyos en unos ídolos lejanos y todopoderosos, labrados en un metal tan divino que sus jorobas se volvían aureolas y su renquera majestad, aquella mujer fanática, efervescente, transportada en su frivolidad modesta por los ritos del acatamiento mundano, codiciosa de señores, ávida de familiaridades ilustres, aquella mujer había esperado pacientemente la muerte de Adriana para invadir mi intimidad, como si con Adriana se hubiese quebrado la última traba que se interponía entre nosotros, y ya no pudiera contenerse en su afán de obtener una relación externa. Su actitud me llenó de ufanía y de miedo. Alguien, fuese por lo que fuese, me deseaba concretamente, me deseaba. Para los cálculos de alguien, el pequeño exiliado de la espalda deforme representaba la pasión, con su violencia y sus complicaciones, libre del recato que le imponía mi sentimiento agudo, que ardía como una lámpara mientras yo velaba junto al lecho de la joven agonizante, libre de esa joven y de su fascinación, la plebeya osaba aproximarse a sus dioses y convivir con ellos. Yo intuí en su actitud, antes que la probabilidad del placer, la hipotética ocasión de redimirme, sinencia que me conmovía tan extrañamente, no lo lograba, ninguno podría conseguirme rehabilitación. Era imprescindible que yo lo intentase, pero vacilé. Tantas zozobras me habían agitado en el curso de las últimas horas, sucediéndose sin concederme descanso, que actuaba como un autómata en las manos del destino. Acudiría, no acudiría. Si todo terminase como en la casa de Pantasilea, estaba perdido para siempre. No pensé en Adriana, en su rígida carne aún templada, en su alma que flotaba alrededor de nosotros. Pensé solamente en mí mismo. La puerta de la habitación de Messer Pandolfo estaba entornada, y encima de la mesa distinguí su sobado ejemplar de Virgilio. El preceptor dormía. Entré calladamente. Confiaría mi suerte a la decisión de otros dioses más soberanos que los Orsini por medio de las sortes virgilianae. En marzo solíamos practicar esta adivinación popular que entregaba al azaroso oráculo de un libro la resolución de problemas nimios o arduos. ¿Acaso no corría sangre de magos en las venas de Virgilio? ¿Acaso a través del hechizo dantesco no lo considerábamos como un nigromante, como un vaticinador? Me sometería a lo que me decretara la Eneida. Volví sus páginas, cerrando los ojos, deslicé el índice sobre uno de los folios y leí: Ad Venus arterius inter dea candida nimbos, dona ferens aderant, nuntanque in aule reducta, ut procul egelidio secterum filone uidit, talibus ad fata et dictis saeque obliturum oltro. Traduje mentalmente. Entretanto, Venus, que había atravesado brillante las etéreas nubes, estaba ahí con sus presentes. Vio aislado en el fondo del valle a su hijo separado de sus compañeros sobre la fresca hierba, y le dirigió estas palabras, mostrándose ante él. Pero no necesitaba enterarme de cuáles eran las palabras de Venus a Aquiles, me bastaba con ese mensaje, me bastaba que la divinidad del amor se manifestara ante su hijo aislado, separado de sus compañeros, como Pier Francesco Orsini, me bastaba que el amor mismo surgiera ante el solitario, y si no leí lo que seguía, fue porque ansiaba que el pronóstico virgiliano coincidiera con mis aspiraciones ocultas, a las que el texto infundía un sacro vigor, y porque, como otras veces, había podido descargarme de la responsabilidad de un gesto decisivo. Los dioses lo habían resuelto, y ellos eran mucho más sapientes que yo, y estaba en condiciones de dictaminar si lo que yo me aprestaba a hacer ofendería o no la memoria de Adriana. La sombra de Adriana no se rebelaría contra las determinaciones celestes. A la hora fijada busqué a Nencia, que fue puntual. Me guió por las escaleras y entramos en la capilla del palacio. Diremos una oración, arguyó, para que la muerta nos perdone. Rezó por lo bajo y yo, de pie a su lado, capté lo desusado de la situación, renunciando a concentrarme.
El bailoteo de unos pocos cirios alumbraba como si lo fuera pintando los frescos de Benozzo Gozzoli que cubrían totalmente los muros del pequeño oratorio. No he visto jamás una cabalgata de tan bella fantasía. El juvenil Lorenzo, el emperador de Bizancio y el patriarca de Constantinopla representaban a los reyes magos en el séquito triunfal. Clarice Strozzi me había explicado a quiénes retrataban los otros personajes. Pandolfo Malatesta, señor de Rimini, Galeazzo María Sforza, hijo del duque de Milán, los Medici, Victorino da Feltre, Nicolás da Ursano, el propio Gozzoli, desfilaban metálicos, multicolores, ataviados con lujoso capricho sobre caballos de jaeces espléndidos, en un paisaje de cipreses y torres, Carrecci, San Gimignano, de rocas, de bosques, de jardines, como si se encaminaran centelleándose a una fiesta en la corte florentina. Camellos y animales feroces contribuían a la extravagancia, volaban los pájaros misteriosos y quien me impresionaba más era ese muchacho que llevaba un leopardo a la grupa del corcel, pero no, quien esta vez me impresionaba era el arquero negro que se yergue junto al caballo de Sforza, porque me recordó a Bull, y entonces la escena poética, casi oriental, de tan curiosa y alajada, se transformó estremeciéndome de pavor en la cacería de Hipólito de Medici. Hipólito era el adolescente Lorenzo, que ciñe una rara corona, ve por el muchacho de leopardo vestido de azul que se volvía a observarme, sujeto el felino por una cadena. Me miraban los demás, desdeñosos, desde lo alto de las cabalgaduras, desde la magia de un mundo que me condenaba al silencio, y la cabalgata seguía girando con lenta ceremonia. Aquel era Lorenzaccio, aquel era mi padre, aquel el cardenal Orsini, aquella con ropas de paje era Adriana, y estaban encerrados conmigo en una inmensa pajarera que rutilaba al sol. Me miraban, callados, como unos jueces aristocráticos tan ilustres que mi culpa crecía y me postraba ante ellos. Quise huir y Nencia me retuvo, me apretó contra su pecho. Con una mano me tapó la boca. En la escalinata resonaban voces. La mujer cerró la puerta. Los compañeros de Hipólito regresaban y se oía el estrépito de sus armas al chocar con las piedras roídas. Discutían animadamente. Repetían a los del palacio que Beppo había muerto de un ballestazo de Abul y que mi esclavo negro había desaparecido. Por más que lo buscaron, batiendo los matorrales, explorando, interrogando a los guardabosques, subiendo a las colinas, no lo pudieron encontrar. Los bereberes desnudos conducían por la escalinata el cadáver de Beppo sobre los hombros en unas angarillas volcada la cabeza. Tendría abiertos todavía los ojos azules, semejantes a los de Girolamo, a los de mi abuela, porque hasta eso me había robado, los ojos claros de Diana Orsini. Nencia advirtió en mi cuerpo tenso el horror que me sacudía y se pegó a mí. Entonces, casi sin dejarme respirar, mientras la fúnebre comitiva se alejaba por los corredores, me arrastró al suelo. Señor, señor, Adriana de la Rosa había muerto, Beppo había muerto por orden mía, Abul se había ido, tal vez para siempre, y yo estaba ahí, debatiéndome sobre una hembra que hubiera podido ser mi madre y que me arrancaba de las entrañas una rápida, confusa, desesperada delicia. Yo me hacía hombre y alcanzaba esa terrible victoria en los brazos de la muerte, que para poseerme había adoptado la máscara de una mujer enloquecida de lujuria, y eso sucedía en un sitio sagrado, en la capilla de los Reyes Magos, profanada por mí. El día había muerto la noche también, los que Messer Pandolfo debió apodar el día y la noche, porque la noche era Bull y no Ignacio de Zúñiga, y ahora, como las dos figuras de Miguel Ángel en la tumba del duque de Nemours, Abul y Beppo custodiaban el invisible sepulcro de Adriana en una región incandescente que yo no conocería jamás y hacia la cual partía sin un rumor, sin que se agitara el pliegue de las vestiduras fabulosas la cabalgata de Benozzo Gozzoli, y yo estaría solo, perpetuamente solo con mi pecado. Mis lágrimas tan fáciles no corrieron.